Bien, muy buenos días. Buenas tardes ya. Encantado de conocernos, conocerlas. Es un agrado para mí volver a estar en Guatemala, como en tantas otras ocasiones, y tener la ocasión también de compartir con compañeros y compañeras que no tenía el agrado desde hace tanto tiempo de volver a ver. Siempre Guatemala es tierra fértil del árbol maya, de la generación de nuevas ideas, y cada vez que se me ha planteado la ocasión, y en eso agradezco la invitación de Jimena y la Fundación Henry Dunant, que como siempre digo, en reiteradas ocasiones ha cometido el delito de reincidencia conmigo porque me sigue invitando. Yo no me porto tan bien a veces, pero me sigue invitando. Son muy leales en trabajar en derechos humanos, no es trabajar en cualquier cosa. Es salvarle la vida a personas concretas, cambiarles las condiciones a familias, pueblos enteros, y siempre tiene un poquito de riesgo, un poquito de vocación y mucho de misional. Entonces agradecerle siempre vocación y misión que expresa Jimena, a los organizadores también acá, y les reitero, ¿no?, que es misional, no olvidar que lo que hacemos en la tierra es una misión, lo que nos dedicamos a este tema. No hay horario, no hay a veces mucha recompensa, pero cambiamos las condiciones de vida de personas concretas. Bueno, cada vez que me invitan a mí, siempre es porque hay problemas. Yo les voy a enseñar la forma como hacer exigibles los derechos. ¿Qué es lo que pasa cuando el derecho no se cumple, no hay cumplimiento espontáneo? Las instituciones, las empresas, los particulares, organizaciones sociales no cumplen los estándares de derecho que están en los tratados internacionales. ¿Qué tenemos o qué podemos hacer allí? ¿Qué demandas de interés ciudadano? ¿Qué fórmulas probadas de buenas prácticas de exigibilidad tenemos en África, en Asia? ¿Cuáles se han probado exitosas en América Central, en el Caribe? Siempre América Central. Y el Caribe es muy importante, muy importante. Y de esta forma, ¿cómo hacemos aprendizajes de nuestra propia vida? Yo quería, además de agradecer y felicitar la exposición de Olo, la presentación anterior fantástica, comentarle también con eso, ¿no? Derecho es la forma en que vivimos. Manuales son la forma en que entendemos. Las mejores ideas sobre nuestro caso, nuestra causa, las tenemos nosotros mismos. Despertar eso. ¿Quién está más cerca de un caso? Nosotros. No está FAO más cerca de un tema de derecho de administración. Ni en Ginebra en un escritorio, ni un funcionario en un escritorio. Los más cerca de la adecuada política pública escrita a escala humana somos nosotros, son las personas. Y por lo tanto, las ideas más brillantes sobre el caso concreto las tenemos nosotros. Y eso es derecho. Y de esta forma, cuando alguna vez una compañera en México me decía, ¿usted es abogado? Sí, le decía yo. Le voy a contar algo. En mi comunidad indígena, para elegir el cacique, durante más de 1000 años, todos fuman algo, no vamos a decir bien. Y en la noche, alguno de los miembros del Consejo de Ancianos, por más de 1000 años, uno de ellos sueña con un nombre. Al día siguiente, solo uno de ellos despierta y dice el nombre, y es elegido cacique. Le dijo, ¿eso es derecho o no es derecho? Hay que pensar, porque en América Latina nuestro derecho también es la cosmovisión. En América Latina también hay magia, hay utopías, hay formas de entender las cosas que las leyes no alcanzan. A veces tincadas, a veces intuiciones, la forma en que América Latina se mueve. Por eso es que yo soy de la tesis, y siempre la digo en todos nuestros diplomados, que la independencia no se dio en materia legal, no se da hasta hoy día. Se dio en otros campos, pero nuestra forma de pensar sigue siendo basiquamente aristotélica tomista, lineal.
Por eso que en América Latina tenemos tanta distancia entre la forma de entender el derecho y por eso se incumple la ley, porque hay una magna distancia entre los derechos escritos y la forma en que vivimos, que eso es derecho. Hay que dar vuelta a la pirámide, ¿no? Hay que escribir y pensar sobre estas cosas. Por eso cuando venga un gran personaje de la FAO a decirles lo que el derecho a la alimentación es, están más lejos del derecho a la alimentación que ustedes. Por eso es que es importante escribir la experiencia de ustedes. Por eso es que es importante escribir lo que ustedes ven y enviarlo a los organismos internacionales, por modesto que sea, porque no es modesto, es derecho. Y de esa forma, a mí que me ha tocado estar en Ginebra, en Nueva York, escribiendo y siendo contraparte de los estados cuando demandamos, los organismos internacionales gran parte de las veces carecen de información. Y la información que tienen son la de organismos internacionales, iglesias, gran parte basada en experiencias incluso de las policías. Falta información concreta en Naciones Unidas. Yo les voy a enseñar a escribir, a enviar esta información, y a que cuando se pregunte sobre San Pedro Sula, sobre una localidad específica en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, Naciones Unidas tenga la información de derecho a la alimentación allí y ustedes manden un cuestionario y digan, cuando el Estado presente de Nicaragua su informe, ustedes guíen las preguntas que Naciones Unidas tenga que hacer y van a cambiar la realidad concreta de esa comunidad concreta. Formas de exigibilidad, uso progresivo del derecho. Alguna vez alguien llamó en Honduras guerrilla jurídica, un concepto. Miguel Presburger lo dijo positivismo progresista. Yo simplemente quiero decirle, el derecho está en nuestra vida. Hay que tomarlo, registrarlo, invocarlo y hacerlo exigible. Si nosotros entregamos un caso a la Comisión Interamericana y lo dejamos allí, va a seguir el trámite institucional y burocrático del Palacio de las Naciones en Ginebra o de la Comisión en Washington, muy lejano a las realidades concretas. Como alimentamos ese caso, enviamos información, planteamos preguntas concretas, guiamos al organismo internacional para su aceptada resolución, es que le vamos a dar trámite rápido al tema. Quiero usar el mismo caso que hoy nos acaba de plantear recién, del organismo donde trabaja mi anterior colega, que es el Consejo para la Transparencia. ¿Cómo se creó ese consejo? De una forma muy sencilla. Daba vergüenza que en todos los informes del relator a la libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana como de Naciones Unidas, Chile no tenía derecho de acceso a la información pública, era un país de una cultura secretista. Y sí, de hecho es cultura que pervive todavía en algunos sectores, hasta que un colega, Juan Pablo Olmeda, en ese tiempo compañero de trabajo mío, trabajábamos en Transparencia Internacional, decidió, estaba reventado con la idea de que la institucionalidad no pusiera a sus ciudadanos información implementada por todos. Presentó un caso por un tema, quería una inversión extranjera en una empresa que se llamaba bueno, no importa el nombre, pero en la región de Magallanes quería explotar y depredar los alerces, unos árboles que se demoran 2.500 años, más o menos, en estar en edad de corte. Querían depredarlos. Forestal Río Cóndor el nombre de la empresa. Presentó una solicitud al Banco Central pidiendo que se dieran los nombres de los inversionistas extranjeros que financiaban esta inversión, para hacerle seguimiento, para citarlos, para preguntarle. Y el Banco Central le dijo no. Llevó el caso a la justicia, una especie de tutela o amparo, como llaman ustedes, a la Corte de Apelaciones. Ni siquiera lo acogieron a trámite. En 3 días el caso estaba muerto. Llega Juan Pablo a mi oficina y me dice: Diego, lo declararon inadmisible. ¿Qué puedo hacer? Ya no hay más recursos. Hay que irse al sistema internacional. Y junto con Sebastián Cox, director de Forja, donde yo también trabajaba en esa época, y el diputado Arturo Longton,
que era de Renovación Nacional, que es un partido tradicionalmente vinculado a la derecha, y 2 o 3 personajes más, Marcel Clod, hoy día precandidato presidencial, y otros más, y Juan Pablo mismo, presentaron el caso de Marcel Clod contra el Banco Central por negación al acceso a la información pública. ¿Qué hizo la Comisión Interamericana? Estudió los antecedentes y le dio la oportunidad al presidente Lagos en esa época de llegar a una solución amistosa, como lo hacen generalmente con Guatemala, como lo están haciendo hoy día con Honduras, como lo hacen también con Costa Rica. Con Costa Rica siempre la mano es un poquito más blanda. No voy a decir más, todos ustedes saben. Entonces viene y presenta un caso a la comisión. La Comisión Interamericana le dice al gobierno chileno: no se arriesgue a perder este caso, porque a los gobiernos les preocupa mucho no perder casos, o sea, perder casos en el sistema internacional, porque afecta a la inversión extranjera. Hay que usar eso, porque no quiere aparecer el Estado guatemalteco vulnerando tratados de derechos humanos, porque afecta sus índices, tanto de transparencia internacional y de otros, y por lo tanto no le permite acceder a crédito barato. Mientras más violación a derechos humanos tiene un Estado y demás, los indicadores de riesgo del país suben, y por lo tanto el dinero que le prestan a Guatemala o a República Dominicana para financiar programas y otros, o para otros fines, sale más caro. Entonces le dieron la oportunidad al presidente, entonces no aceptó Chile, un país todavía siempre tiene unos rasgos un poquito soberbios. Y Carlos Ayala Corado, presidente de la Comisión Interamericana, dicta el fallo y dice: Chile en 180 días tiene que crear una institucionalidad para procurar garantizar una cultura de promoción del acceso a la información. No generar reglamentos y cosas, procedimientos también, y lo hacen muy bien, una institución modelo. Han hecho un tremendo trabajo de educación popular. Es interesante, vean la página educatransparencia.cl. Como mi colega Modesto no da ese dato, interesante forma en que gratuitamente una linda módulo de e-learning para que los ciudadanos aprendan sus derechos y se empoderen de ellos. Incluso se les enseña a demandar al propio Estado. Es interesantísimo. educatransparencia.cl. Gran iniciativa de ellos. Entonces, en 180 días Chile, para cumplir ese fallo, debió crear esta institucionalidad, debió derogar la censura cinematográfica, y salió así la Ley de Acceso a la Información. Tan buena ley que es el único país donde no es necesario acreditar el por qué se pide la información, ni es necesario, como en España, hacer una declaración de buen uso de nada. Uno va y pide. Acaban de pedir recién, ustedes saben que hay un litigio entre Chile y Perú en La Haya, y acaba de pedir un ciudadano, Moisés Sánchez, presidente de ProAcceso, compañero de trabajo en esa época también, y Moisés acaba de pedir que la Cancillería chilena revele el nombre de los asesores de Chile en la demanda ante La Haya y cuánto dinero ha gastado en eso. Y el Consejo para la Transparencia, saltando todo lo que es seguridad nacional y demás, ha señalado público, sin ni siquiera pedir el para qué se requiere esa información. ¿Esto cómo se generó? No habría pasado nada de lo que yo les cuento si no se genera por un caso, un juicio, un litigio. Cuando las cosas no funcionan, llega un momento y no hay cumplimiento espontáneo en que las organizaciones ciudadanas empoderadas tienen que actuar. Y para actuar, y para enseñarles cómo actuar, en realidad simplemente para darles directrices, ustedes saben mejor que yo cómo actuar. Es que preparé esta presentación, espero les guste. ¿Cómo se llama la parte? Se pasa a tener algún problema de vista. ¿Cuál es el cuadro general de los derechos en América Latina? Aquí he traído estadísticas destacadas. Mi presentación está mirada desde el mundo, un poco también de los derechos, ¿no? Del mundo judicial, cómo operan nuestras cortes constitucionales y demás. Pero quería contarles algo. Déjenme contar la última anécdota a propósito de una conversación con Lina recién.
contarles otro caso de exigibilidad de derechos reales. En Guatemala, en el mes de mayo, hace 5 o 6 años atrás, invitado por Prodesa y el movimiento Pop, estaba dando una charla de cómo aprender a usar el sistema interamericano para demandar a profesionales de derechos humanos de toda Centroamérica y el Caribe. Varios de ellos serían incluso premios internacionales de derechos humanos después. Y de repente estaba terminando de enseñarles las acciones a la Comisión Interamericana, todo, y levanta a Andrés Pavón, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Del Comité de Honduras, levanta la mano y me dice: profesor, no puedo llegar, no puedo volver a mi país porque estoy amenazado de muerte. Entonces, y nos cuenta, en la radio se están pasando un jingle que dice: si usted ve a Andrés Pavón, dele metralla. El tipo, una persecución tremenda, porque él estaba sobre todo luchando por los derechos de las personas que están en prisión. Todos tienen derechos humanos, principalmente los que son más vulnerables, incluso aquellos que parecerían no tenerlo, como grandes tiranos de la historia. Ojo con no caer en la lógica maquiavélica, y a veces somos los de derechos humanos personas de principio. Todos tienen derechos humanos, ni menos ni más. Y Andrés dice: no puedo regresar. Y yo le dije: lo que tenemos que hacer es una medida cautelar inmediata. Así que el curso se detiene, en 15 minutos redactamos una medida cautelar, la enviamos desde allí mismo, y la Comisión Interamericana, en algo más de 3 horas, sacó una resolución notificada al gobierno de Honduras diciendo: debe garantizar la vida de Andrés Pavón. En 24 horas desde que usted recibe este oficio me va a tener que contar si sigue con vida Andrés Pavón. Y cuando llega al aeropuerto, tanto la policía como otros tienen que establecer un corredor de protección humanitaria a su alrededor. Y gracias a ese curso y a esa rápida acción cautelar, le salvamos la vida a Andrés Pavón, en un curso de idéntico contenido al que estamos desarrollando hoy día. Por lo tanto, los mecanismos del derecho internacional son efectivos, rápidos. Solamente es importante aprender a usarlos en la práctica y aprender algunas recetas que les permitan saber qué actuar. Lo que no pueden caer es en el desánimo, pensar que no va a resultar. Otro error general, pensar que porque yo tengo poca información tiene que aparecer un abogado o un experto. No, los más cercanos a los hechos son ustedes. Cuando hay un tema de alimentación, son como los planes de alimentación que hacen algunos gobiernos europeos como Francia, cuando en el Magreb africano, para superar la pobreza, tiran alimentos en cajas desde helicópteros. Eso no es compatible con derechos humanos. Entonces, cuando ustedes que están más en las comunidades saben cómo, incluso los rasgos más concretos, cómo se ha de hacer esa política, cómo se ha de percibir con calidad y con equidad ese programa de alimentación, incluso cómo debes gustar, cómo sabes, con respeto a las tradiciones culturales e incluso a la cosmovisión. Y ojo que cosmovisión no es un concepto de propiedad, sobre todo en América Latina, un concepto de propiedad indígena. Ojo con eso. Si la multiculturalidad nos incluye a nosotros también. Las prácticas de integración, la cosmovisión maya, nos incluye a todos. No es un tema. Si alguien se pone fuera, no hay multiculturalidad. Por lo tanto, el planteamiento de derechos humanos es siempre a escala humana, integrador, y vuelvo a reiterar, los que están más cerca del éxito no solo de una acción legal, de exigibilidad, sino que de un programa, una política, una acción, una medida en derecho a la alimentación, son ustedes. Es que es importante sentirse campeones, porque si no, si le informamos esto a los organismos internacionales, va a ser más fácil que tengan éxito en la acción que ustedes pretendan producir. Voy a hacer un rápido panorama en América Latina.
de la situación de derechos. Primero, ¿qué cosas se están haciendo en América Latina en el campo general de los derechos y la justicia? Primero, se han implementado jurados, han crecido, y en toda América Central estos programas de mediación. Hoy día hay mediadores para todos los temas. Sin entrar mucho al eje de que hay cosas que no se deben mediar. Los derechos humanos no se median, colegas. Ojo. Se han creado consejos de la magistratura, interesantes iniciativas de transparencia en varias cortes supremas que están abriendo información. Hay el proceso de elección de jueces, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en Costa Rica y por ejemplo en Bolivia, el currículum de los jueces es puesto de acceso ciudadano, cuestión impensable todavía en Chile. Que por lo tanto sepamos aquellos que van a ser jueces y conozcamos los currículum personales de la judicatura. Hay interesante también incorporación de jueces no letrados y por lo tanto que los temas de derechos humanos sean resueltos como el derecho a la alimentación, no solo por abogados, hay que instruir la multidisciplina. Lo importante en un caso de derechos humanos es cómo se soluciona el problema, cómo se realiza el derecho, cómo se inició Maya, cómo se repara la energía. No es simplemente que sale un papel de una corte que se llama sentencia y la vida cambia, porque con papeles no cambia nada. Eso es lineal europeo. No es la forma de comprender el derecho que los latinoamericanos tenemos. Por eso a mi juicio en América Latina se incumple tanto la ley. No hay independencia jurídica ni la hay todavía. Entonces, a rescatar las costumbres propias, a rescatar los usos. Es desde los usos hasta la Constitución, no es al revés. Digamos, comisiones de probidad en varias comisiones de ética también en varias cortes supremas. Capacitación, hay una conferencia iberoamericana de jueces en toda Iberoamérica y están empezando a haber fallos y capacitación de jueces en materia de género, en materia de pueblos indígenas y en materia de migración. Es curioso, es interesante. Todavía los consulados guatemaltecos tienen solo información en español. No voy a decir. Doy el dato, ¿no? Es necesario que la información para los migrantes en los consulados esté en la información de los pueblos, de todos, ¿no? Por lo menos alguna de las 52 lenguas mayas, por ejemplo. Crece, se han fijado que en los noticiarios de televisión crece la presencia de los temas legales, 32% cada vez más cobertura medial a los temas jurídicos, judiciales. Se han incrementado en el último año un 27% las acciones de tutela, es decir, la gente demanda más, interpone más tutela, más protecciones, más amparo, necesita más justicia de derechos humanos, más justicia constitucional. ¿Cuál es el derecho más reclamado en América Latina? Lo hemos comentado otras veces. ¿Quién se atreve a decir? Seguridad social. Y lejos, por lejos respecto a los demás. Parecerían otros, pero no es así. ¿Y dónde han ido las reformas legales y los dineros de las reformas jurídicas estructurales? A la justicia penal, que solo tiene que ver con un 13% de la población. Solo el 13%. Pero no ha ido a la justicia local, a la justicia comunal, a la justicia de los barrios, donde opera el 75% de los temas legales de la vida de las personas. Los problemas más reales son los problemas locales, los problemas del campo, del barrio, los que vivimos en la cuadra donde estamos. Eso es justicia local. Por eso la importancia también de las políticas públicas, planes y programas de la dimensión local, de lo territorial, de lo barrial, de lo, como se dice en Argentina, de lo vecinal, ¿no? Del desarrollo del concepto de lo cercano. La democracia es esencialmente cercana, el derecho también y las políticas públicas también. El desarrollo del bloque constitucional de derechos en los países todos, Guatemala, Honduras, Dominicana, gobierno con el que me llevo pésimo, redacta cada vez que firma, y el presidente cada vez que hay una reunión de la OEA que pide que se edite una declaración en contra mía,
como presidente del Observatorio Internacional de Migraciones, porque me molesta mucho que yo siempre le digo que hay xenofobia dominicana respecto a los inmigrantes haitianos. Entonces, en la frontera le preguntan, diga perejil, no pueden pronunciar perejil y los deportan. Y mil cosas. Mueren, acaban de morir 32 haitianos dentro de un camión asfixiado porque fueron sorprendidos por la policía y el chofer se escapó para que no los sorprendiera. 32. Y mil cosas, que sería innombrable. Gente que muere de sequía, niños bebés que mueren en el desamparo en la frontera. ¿Se le molesta que yo diga eso? Y que yo le diga que él no tiene ningún problema de pedirle derechos a Puerto Rico por los dominicanos. Porque claro, cuando los dominicanos son maltratados en Puerto Rico, siempre hay doble estándar. Entonces yo también le digo al gobierno guatemalteco con mucho cariño. Cuando se pone a pedirle TPS al gobierno norteamericano y le pide, ustedes saben lo que es TPS, ¿cierto? Porque el Estatuto de Protección Temporal, miren la reforma migratoria de Obama, viene TPS y va a beneficiar la situación del 23% de los migrantes guatemaltecos en el exterior, que son principalmente que están en Estados Unidos. País curioso, donde no tienen derechos humanos los migrantes, pero sí pueden enviar remesas. Al dinero, para eso sí tienen identidad, ¿no? Entonces, pero me preocupa mucho, por ejemplo, el trato de deportaciones que hay en Guatemala respecto de otros latinoamericanos, ecuatorianos, peruanos y ojo que chinos. Hay bastante deportación de asiáticos en este país. Entonces, a veces hacemos mucha protección de derechos humanos para los cercanos, pero no hay que caer en el tema del doble estándar. Surgimiento interesante y buenos fallos hoy día en la justicia en América Latina. Están empezando a generarse interesantes fallos sobre el derecho a la alimentación. En los foros, varios foros yo siempre escuché a instituciones internacionales decir no hay muchos casos de derecho a la alimentación. Falso, siempre los hubo. ¿Saben dónde hay fallos? En fallos sobre huelgas de hambre. Hay bastante jurisprudencia en América Latina y muy antigua. Fallos de los organismos estatales y judiciales sobre la colación en materia laboral, el derecho a colación laboral, rica y antiquísima jurisprudencia en América Latina. Pero claro, si tú describes los informes desde un escritorio, no vas a ver esos fallos. Interesante jurisprudencia del derecho a la alimentación. Interesante. Hay incrementación de abogados, módulos de aplicación. Los poderes judiciales están entrando al mundo de las tecnologías de la información. Algunas iniciativas de participación ciudadana. El Consejo de la Magistratura en Buenos Aires incorpora ciudadanos en la designación de jueces. Impensable esto todavía en Chile. En Bolivia incluso hay jueces que son elegidos popularmente. Interesante. ¿Podemos avanzar? No recuerdo cuál era. Lo negativo, sigue habiendo mala asistencia jurídica para los sectores populares. Todavía un juicio vale en promedio $4.000 de cualquier orden en América Latina, y eso es inaccesible para el 87% de la población. Espantoso. Es una estadística espantosa. O sea, casi la totalidad de la población no puede sufragar completamente un juicio hasta la última consecuencia. Yo incluso en los organismos internacionales saqué la cuenta cuánto costaba tramitar un caso ante la Comisión Interamericana. Esto para hacer polémica nomás. Entonces les demostré que un caso a la Comisión presentando testigos, pasajes y demás salía entre $16 a $22.000. Y le hice la pregunta, ¿es justicia de derechos humanos? ¿Es realmente accesible el sistema internacional de derechos humanos para todos y todas? Mira lo que vale tramitar. Yo les voy a enseñar cómo obviarlo. También las 2/3 partes de la población no conoce sus derechos. El Poder Judicial sigue siendo como una de las instituciones con menos confianza pública. Ha salido una encuesta en el Brasil que sitúa, y eso que tiene una buena judicatura, al Poder Judicial como una de las instituciones menos confiables en el país. El control constitucional sigue siendo caro y además es control, lo que los abogados llamamos, es control específico, es decir, no hay sistemas de controles difusos, como el colombiano, donde uno va a pedir justicia constitucional al juez que tiene más cerca. Impensable en Chile.
En Chile, cada 100 casos al Tribunal Constitucional se admite uno. Espantosa estadística, espantosa. ¿Cuántos derechos tenemos los ciudadanos los que reconocen los jueces? Porque lo demás es letra muerta. Como decía el profesor anterior, muy bien, la frase de Lincoln: ciudadanos, los derechos son tuyos, las obligaciones son de los funcionarios. Los derechos son de los ciudadanos. ¿Cuánto derecho tenemos? Todo el derecho que nuestra humanidad nos permita. Y por lo tanto, dentro de cada derecho, esto es un concepto súper importante. En el derecho a la alimentación, ¿cuánto derecho tenemos? Dentro de cada derecho tenemos una libertad, que es la libertad de movernos dentro del derecho. Por lo tanto, todo derecho comprende la libertad de usar, gozar y disponer del derecho humano. Ahí está. Todo derecho nos da una seguridad de movimiento. ¿Qué es seguridad? Seguridad nacional, seguridad policial. No, seguridad es simplemente que un ciudadano sienta la libertad de que puede ejercer sus derechos y garantías sin presión alguna, y que si pasa algo, algún organismo judicial va a intervenir y va a reparar. Es la Comisión Maya Energética. Va a restituir las energías, va a realizar los derechos. ¿Cuál era? Por eso es que usted decía que no son negociables los derechos humanos. Sí, no son mediables. Por ejemplo, en Perú, donde ha habido un tremendo programa de mediadores, bueno, en Chile también, un tremendo programa de mediadores. Entonces se hacen mediaciones en los barrios, en las organizaciones, y de repente alguien hizo la pregunta: ¿pero se puede mediar? Y mucha mediación en violencia intrafamiliar. Ojo con el machismo. No quiero ni hablar. Las condenas que han habido de Naciones Unidas, de hecho, cuando se tramitó el fallo de la Corte Interamericana respecto al proyecto, ¿se recuerdan del Código Civil guatemalteco? Todavía persiste en la sociedad conyugal. Es complicado. En este país todavía existía la legítima defensa calificada hace pocos años. ¿Se recuerdan 30 años atrás? Si el marido sorprendía a su mujer, su mujer, sorprendía con otro, yaciendo con otro que no fuera su marido, podía matarle, se consideraba legítima defensa. Todavía en gran parte de los países de Centroamérica el marido puede abrir la correspondencia y no comete delito de violación de correspondencia. Todavía para que salgan los hijos de guatemaltecos y guatemaltecas, si el papá o padre no da la autorización, lo tiene que dar la justicia, pero no la mujer. Insoportable. Norma vigente hoy en Guatemala. No hago más comentarios. Sigamos. Así que si alguien quiere aprovechar esta capacitación para presentar un caso sobre un tema así, hágalo por favor, porque se necesita. Hagamos. Sigamos. Entonces, el control constitucional es lento, escaso y concentrado aún. No existe, hay tecnología, sí. Usted iba a hacer un ejemplo de sobre mediadores. Entonces salió un tema de violencia doméstica. Y alguien dijo: yo no puedo mediar sobre los derechos de género, sobre los derechos de la mujer. No puedo hacer mediación si pacto una pensión alimenticia, por ejemplo, que es insuficiente para la vida de los hijos. Porque yo tengo derecho a la alimentación equitativa, con calidad justa y atendida a escala humana de lo que yo soy. No se puede mediar sobre el derecho a la alimentación. Mira qué fuerte lo que estoy diciendo. Y empezó a surgir. Entonces, claro, porque la justicia aprobaba las mediaciones, pero eso demostraba a calificar si dentro de un acuerdo medial había un derecho humano involucrado. Ojo con eso. La primera clase de capacitación a un mediador tiene que ser en derechos humanos, amigo, amiga, no se media. Ojo con eso, voy a seguir aquí también. Sigamos. Persiste el rol del mercado como asignador de derechos. La gente cada vez demanda menos al Estado, porque además es un Estado más pobre con recursos, y además con corrupción, cosa que en América Latina no existe. Entonces, ocurre que la gente cada vez más demanda a las empresas derechos. Y ojo con el fenómeno de las empresas como obligadas a respetar derechos humanos. Tema no menor.
Gran parte de los acuerdos multilaterales y acuerdos de los tratados de libre comercio tienen que tocar derechos humanos o no. Está bien, por lo que comentaste tú recién, porque no son mediables, no son transables. Y Naciones Unidas le dice a Costa Rica, cuando tú celebres un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, ojo con propiedad intelectual y patente farmacéutica, tienes que garantizar el acceso de tus sectores populares a medicamentos genéricos y baratos. No establezcas propiedad intelectual total para privados. Y le dice Naciones Unidas a Costa Rica, blinden en su acuerdo de libre comercio con protección a derechos humanos. Se lo dice a Ecuador también, se lo dice a Nicaragua, se lo dice a Paraguay. Por lo tanto, ya hay suficiente jurisprudencia internacional de que cuando nuestros agentes de Cancillería están negociando un acuerdo de libre comercio, hay que decirle, ojo, que no me regule temas de derechos humanos en un foro de carácter económico, porque no es el foro adecuado, un acuerdo de libre comercio, para tratar temas de derechos humanos. Y por lo tanto, cuando una empresa multinacional toma una decisión laboral de disminuir trabajadores en el mundo, ¿eso afecta o no afecta? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno, por lo tanto? Cautelar los derechos humanos en las negociaciones que tengan, poniéndolos como indisponibles. Y por eso el rol del acceso a la información pública. Yo siempre tengo una gran pregunta con mi amigo Carlos Sabín, que era ministro de Tabaré Vázquez en Uruguay, y llevamos este caso. Yo he litigado contra todos los gobiernos que están presentes acá, de los ciudadanos que están presentes acá, de Chile, ¿qué decir? Creo que me deben quedar solo 3 estados contra los que no he litigado en América. Y sobre eso, contarles que con Carlos Sabín presentamos un caso interesante de acceso a la información que está en trámite. Los cancilleres y embajadores usan la nomenclatura entre corchetes. ¿Qué quiere decir? Cuando un país está negociando un tratado con otro, entre corchetes quiere decir secreto. Nosotros queremos. La Cancillería chilena lo usa. Queremos saber los proyectos, queremos saber los borradores, queremos saber qué está diciendo nuestro representante en ese foro económico. Acceso a la información pública. Desclasifíquenme los corchetes. Está en trámite en la Comisión Interamericana porque Uruguay no quiso entregar la información. Vamos a ver qué va a fallar la Corte. Interesante. Y saben que esto es muy importante. Hay una evolución en términos de creer que la justicia soluciona los problemas de la democracia. Estamos cada vez más litigiosos y reclamantes. Perfecto. Mientras más se reclama, el sistema más se perfecciona. Mientras más se litiga, más. José Luis, que estuvo el lunes con ustedes, tiene una frase maravillosa. Y una vez me dice, Diego, ¿por qué no tenemos más casos de derecho a la alimentación? Entonces yo le digo, porque falta hacer litigio bandera. El caso que afecte a cada uno de ustedes, litigarlo, enviarlo a la Comisión de Naciones Unidas, enviarlo a la Comisión Interamericana, para que cuando esos organismos tengan a Honduras ahí sentados, le pregunten, ¿qué pasa en la localidad de tal? ¿Qué pasa con la situación alimentaria en tal comuna? Entonces yo orienté a Griselda, abogada argentina de la Universidad de Córdoba, cuando hubo la crisis alimentaria en tiempo de la Rúa, en Corrientes, al norte de Argentina, le dije, envía los antecedentes a la Comisión de Naciones Unidas. Cuando Argentina se sentó al lado, la Comisión le dijo, en Corrientes, en la ciudad de tal, hay un problema con el programa de superación del hambre en esa zona. Y la representante de Argentina, ¿qué va a decir? Si ella se preparó en un escritorio y no conoce ni Corrientes. Entonces, evacuó informe y la Comisión de Naciones Unidas le dice, la próxima vez que usted me exponga en un año más, acredíteme que se solucionó el problema en Corrientes. Exigibilidad, uso del derecho. Se puede, colegas. Hay que aprender, información es poder. Hay que aprender y usar. No aprender y después no le escriben más al profesor Carrasco. O si tienen un caso, no. Los formularios están, como les comenté. En Guatemala hace 5 años atrás, por actuar rápido,
le salvamos la vida a Andrés Paolo. Yo sé que están construyendo una central hidroeléctrica sin participación ciudadana en estos instantes en Guatemala y el debate que está. Y en Costa Rica también. Y en Costa Rica también. Y en parte indígena. En la provincia, en el Alto Sinú, en el Chocó, en Colombia, había un pueblo indígena que se llama los Embera Catío. Le ocuparon territorio ancestral y instalaron una central, presentaron el caso a la Comisión Interamericana, lo ganaron. En el camino, paramilitares eliminaron los dirigentes, fue un caso tremendo. Pero actuaron rápido y la Corte Interamericana determinó que se cancelara el proyecto de la central hidroeléctrica por no haber sido consultada, porque no eran políticas a escala humana, porque no era sustentablemente ambientalmente en el tiempo, y condenó al Estado colombiano a terminar el proyecto y establecer un museo a la memoria de esos dirigentes indígenas que habían fallecido, para su memoria y para ir a la empresa la obligación de pagar $20 por cada indígena, hijo y nieto de indígena en esa región por 20 años. Se instaló un proyecto de central hidroeléctrica en Chile que afectó al pueblo mapuche. Nadie llevó este caso al sistema interamericano. Se perdió, ahí está la central. Se puede, lo que pasa es que hay que saber y actuar. Saber, si ustedes en derechos humanos rigen un principio, si hay una violación de derechos humanos allí al lado mío, tengo que actuar rápido, porque si actúo lento, es legítimo mi petición. Y los organismos internacionales, ustedes esperan los informes, los documentos, las fotografías. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El organismo internacional sabe lo que va a decir, va a tomar la carpeta y va a decir, esto no es urgente. Las obligaciones de los estados en materia de derecho a la alimentación y derechos humanos ya les pasaron el lunes, ¿cierto? Son 4. Respeto, protección, garantía, ¿cuál es lo más importante? ¿No? Acción, que usted. Dar el salto, acción. Por lo tanto, frente a una vulneración hay que actuar. Colega. Una consulta de un caso. Mi papá tiene 70 años, tiene 5 años de estar peleando su pensión. Y ha andado por diferentes procesos y le han dicho, no, todavía no puede ir ahí, tiene que ir primero acá. Lleva 5 años esperando su pensión. Y todavía no ha logrado, digamos, una resolución. ¿Tu nombre? Ileana. Yo te voy a enseñar en esta clase que es lo que es. Voy a tomar el caso de, si me permite. Uno de los fenómenos más centrales en el derecho es un tema que cuesta un poquito entenderlo, pero tiene que ver con las relaciones de poder. En el derecho existe lo que se llama responsabilidad por culpa. Yo tengo que probar la culpa en ciertas materias para que haya responsabilidad. Los países son reacios a establecer responsabilidad objetiva. Y en materia de derechos humanos, violación de derechos humanos, la responsabilidad es objetiva. Responde el Estado, no solo por sus agentes, sino también por las empresas. E incluso ya hay casos en la Comisión Interamericana de violación de derechos humanos cometidas por ONGs. Hay casos en el sistema internacional de Naciones Unidas ya de violación de derechos humanos cometidas por funcionarios de organismos internacionales. Si así es, entonces, tener claro que los derechos humanos son de responsabilidad objetiva y la carga de la prueba al que le corresponde probar es al Estado, no es a ustedes. Si ustedes tienen antecedentes de que un programa de superación del hambre en una localidad no está funcionando, y hay temas de corrupción, y alguien desvió los fondos para un tema electoral o qué sé yo, o hay gente que está muriendo por no tener su alimentación básica y esencial dispuesta por el Estado, hay que actuar. Si el que va a tener que probar que se cumplió esa política es el Estado, no son ustedes. No centren tanto la atención en la prueba, porque por sentar en la prueba, preparar los antecedentes, pasa el tiempo y la carpeta se va a presentar tarde. Y cuando el abogado relator de la Comisión Interamericana reciba el caso y vea que ustedes se demoraron
la contaminación del río, una visión lineal griega de los derechos. La visión de América Latina nunca se ha escrito. En nuestra cosmovisión, usemos la maya, usemos la cosmovisión incluso del pueblo mapuche y de otros, y de nosotros mismos. En nosotros mismos todo tiene que ver con todo, es circular. Y a ningún latinoamericano le va a parecer muy extraño entender que si contamina un río, se va a afectar el bosque y se va a afectar esa población. A un europeo le va a costar más entenderlo. Entonces, ¿por qué el derecho no reconoce esto? La integralidad de los derechos. Por eso es que son indisolubles. Por eso es que son indisolubles. Por eso es que los latinoamericanos, cuando nos dedicamos a parrandear, parrandeamos. Cuando entendemos y no pasamos debajo de la escala. Entonces, claro, un alemán no va a entender por qué no pasamos debajo de la escala. Es porque muere, ¿no? La escalera, muere. En nosotros opera la mística, en nosotros opera la magia. Nosotros tenemos visión de trascendencia, capital que compartimos con el mundo africano, con el mundo de los países árabes. Un sentido de trascendencia muy distinto a cómo está escrito el derecho, porque el derecho se sigue escribiendo de corte europeo. Insisto, no hubo independencia jurídica en América Latina. ¿Sí? Con el Napoleón. ¿Cómo podemos ver esto si alguien lo he hecho tantas veces mal? Lo estoy moviendo para el otro lado, mira. Y que si es así, y no me resulta, voy a tener que... Ahí está. Hay muchos temas, tengo que entrar a la parte de la presentación, ustedes la tienen allí, temas relevantes que se están planteando hoy día en el derecho como desregulación jurídica. ¿Cómo puede ser que entre los embajadores se siga hablando del principio de no intervención? Y alguien en Honduras, pues, yo no intervengo en la situación política de Guatemala por el principio de no intervención. ¿Y dónde están los tratados de derechos humanos? ¿Dónde está la obligación del embajador de intervenir en la situación de un país hermano cuando hay una vulneración de derechos? Yo mismo hablé en el Parlamento Centroamericano acá en Guatemala 6 años a 5 años atrás para conseguir que el gobierno nos ayudara en el TPS para los guatemaltecos, que no se consiguió solo para los salvadoreños. Y eso saben por qué pasó, por desunión. Mira lo que estoy diciendo después. Porque claro, si vamos a pelear por el TPS para los hermanos guatemaltecos en Estados Unidos y que los consulados guatemaltecos en Estados Unidos tengan las lenguas que hablan los migrantes guatemaltecos allá, tenemos que actuar todos juntos y sentarnos en el Parlacén y demás y plantearle a los legisladores norteamericanos. El tema hay que plantearlo hoy día. La reforma migratoria presentada por el presidente Obama requiere de la acción de ustedes hoy día. ¿No tiene que ver con el derecho a la alimentación el tema migratorio? Visión europea. Visión europea. Viviana, tiene mucho que ver. ¿Y las remesas no tienen que ver con el tema alimentario? ¿Y con el tema alimentario no tiene que ver el territorio y la cosmovisión del pueblo maya? ¿O hay que tirar alimentos así de los helicópteros? Entendimos súper bien. Felicitaciones. Sigamos. Biodiversidad normativa. Para los que están, ¿hay colegas abogados acá presentes? No. Miren, entonces sáquenle ustedes la lengua con lo siguiente. Los abogados, en particular, tienen la obligación, junto con los jueces y la comunidad legal jurídica, de darle prioridad a los temas de derechos humanos respecto de cualquier otro tema. Ahí está, Declaración de Bangalore, anótenlo, y Plan de Acción de la Comisión Internacional de Juristas. Los abogados deben dar prioridad a este tema respecto de cualquier otro, porque en derechos humanos rige el principio de la primacía. Está primero el derecho humano respecto de cualquier otro tema. Preguntémonos, ¿nuestro ordenamiento jurídico interno permite el disfrute pleno del derecho a la alimentación? Sus valores esenciales, como el derecho a la propiedad sacrosanto. Alguien mencionaba en la pregunta, tú lo decías hace un segundo atrás, eso de las familias que son dueñas de todo. 10 familias son dueñas de todo Colombia. Entonces, hay que hacer algo allí, ¿no? Hay que hacer algo allí. ¿Es posible que la propiedad privada tenga ese nivel de concentración? ¿Es compatible con los derechos humanos,
que la propiedad y tenencia de la tierra permita la concentración en 10 familias? Hay suficiente jurisprudencia en Naciones Unidas que dice que no. A ocuparla, a litigarla. Y si les va mal en la Suprema Corte, la Corte Suprema guatemalteca o al sistema internacional, al sistema, como ocurrió con el Consejo para la Transparencia, ¿no? Preguntémonos, ¿nuestro sistema jurídico permite el reconocimiento de los derechos colectivos? ¿La litis consorcio plural activa está permitida en el ordenamiento jurídico guatemalteco, por ejemplo? Para allá. Nuevos temas de derechos humanos. No se agotan en los temas clásicos. Hoy día Naciones Unidas está hablando del derecho a la memoria, habla de los cyber rights o derechos humanos en el Internet. Hay una resolución del 29 de junio del 2012 que dice el disfrute de los derechos humanos se debe tener en el espacio de la Internet, en las redes sociales, en el uso del espectro radioeléctrico. ¿Qué pasa con el acceso de Guatemala a la órbita geoestacionaria? Los temas satelitales son temas de derechos humanos, tienen un núcleo. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: el progreso científico y tecnológico, los beneficios del progreso tecnológico son también un derecho humano. Por lo tanto, cuando vemos a nuestros chicos, hijos, hijas, con celulares e internet, ojo con la garantía de derechos humanos que tiene que haber en ese campo. No son tampoco los clásicos, es un sistema que va en evolución. Hay cyber rights, derechos humanos en la internet. Después tenemos todo lo que está pasando en el campo de la nube, de los derechos en la nube también, es importante tenerlo presente. Y mira, hay un asunto que salió a mí esto me ha espantado. Hace 2 años atrás, ustedes han visto, se ha vendido para la Navidad. Muchas gracias, y gracias por tu pregunta en el panel anterior. Se ha vendido el Kinect. Ustedes ubican el Kinect, la consola que lee a nuestros hijos su comportamiento biométrico. Y las sociedades lo han aceptado muy fácil. Nadie se ha preguntado si eso vulnera o no los derechos humanos. Ojo con eso hacia el futuro. El síndrome de la pecera de cristal. Cómo nuestros datos, y ahí hay otro interesante elemento del Consejo para la Transparencia que tiene 2 misiones: promover una cultura de acceso a la información y proteger los datos personales de las personas. La protección de nuestra intimidad, honra y vida privada en el mundo de la Internet. Y es un tema que a Naciones Unidas le está preocupando hoy. Así que miren el fenómeno de la áptica, en que la interfaz con Internet van a ser cada día nosotros mismos. Ya tenemos el lente de Google y en el futuro nuestra conexión va a ser neural probablemente por la Internet. Ojo con eso. No pensemos solo en los espacios tradicionales, sino en los nuevos escenarios también. Sigamos. Yo quería implementar este concepto hoy día e invitarnos a hablar en lo sucesivo de DESCA, Derecho Económico, Social y Cultural a la Alimentación. Porque no es, si solo el derecho a la alimentación, y eso me sirve para diferenciarlo del derecho a la salud, visión greco-romana europea. No olvidarse de la raíz de los derechos económicos, sociales y culturales, y en ese contexto el derecho a la alimentación es exigible. No es un derecho separado. Colegas, ninguno de nosotros lo sueña y lo entiende separado. Eso es súper importante lo que nos están diciendo. Yo cuando hice el informe mundial de migraciones para Naciones Unidas, puse un capítulo de pueblos indígenas en el informe. Fui a exponerlo a Ginebra, a Nueva York. Y el alto comisionado de Naciones Unidas me mandó la versión corregida y venía sin capítulo de derechos indígenas. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, es que pueblos indígenas no es un capítulo dentro de un... ¿Qué son pueblos indígenas? Naciones Unidas, Secretaría General de Naciones Unidas. Y le dije, perdóname, la forma que tengo yo de entender el mundo es con ellos.
¿Lo entiendes o no lo entiendes? Es que ¿qué tiene que ver con las migraciones? Visión europea, visión de Ginebra. Yo le dije, perdóname, nosotros migramos en la vida, migran nuestras energías. Yo pienso... demasiado las energías. El asunto es, Naciones Unidas, yo le digo desde mi cosmovisión, ellos están presentes. Y por lo tanto, si no publicamos el informe mundial de migraciones con ese capítulo, no hay informe. Y lo tuvieron que publicar con pueblos indígenas. Porque dentro de nuestra cosmovisión, concepto que es de todos, no solo de los pueblos indígenas, todo tiene que ver con todo. Y es necesario los organismos internacionales, tiene que haber más latinoamericanos que seamos parte. Está lleno de franceses. Por favor, hay que y hacer Naciones Unidas tiene que hacer también una gestión integral de sus recursos humanos. Ojo. Sigamos. Entonces, este concepto de económico, social y cultural ambiental, de alimentación, nos lleva a la necesidad de que en toda política pública sobre derechos humanos debe rescatarse el rol de lo local, tiene que estar escrita a escala humana, tiene que permitirse ser medida por aquella persona más lejana de la política y que por lo tanto nos permita medir esa política a la luz de todo lo que en América Latina es medible, y no solamente con las tradicionales escuelas de indicadores que desarrolla la Declaración de Indicadores de Naciones Unidas de mayo del 2005. Yo les ruego entrar a internet, ver un trabajo que hemos hecho de cómo se crean indicadores para medir derechos humanos que hicimos con la Comisión Andina de Juristas, que hemos hecho por varios años y varios libros que hemos escrito sobre ese tema para que los puedan bajar libremente y aplicar al derecho a la alimentación. La página web es cajpe.org.p. Me pueden escribir y yo les mando las publicaciones también. Construcción de indicadores de derechos humanos para medir políticas públicas. Es cajpe.org.p. cajpe.org.p, cajpe.org.p. Ahí está la comisión que hace un interesante curso todos los años, además del sistema interamericano, para que postulen y se adjudiquen alguna beca. Quiere decir que yo construyo la política a medida humana, la escribo a medida que sea medible a escala humana, la implemento a escala humana, la mido a escala humana. No pierdo nunca la visión que tiene que ser una política que permita la realización de derechos humanos, porque hablamos de derecho a la alimentación, de personas concretas. Por lo tanto, no es una política hecha para satisfacer el interés del Estado, que es distinta a la lógica. Bueno, tú lo dijiste fantástico en la presentación anterior. Eso es, no perder la dimensión de derechos humanos, que es simplemente a escala humana. De hecho, incluso gran parte de los escritos, por ejemplo, filosóficos de Platón, al hablar sobre la ciudad platónica, plantea mucho esta tesis, ¿no? de la medida a escala humana. Sigamos. Nos obliga, por lo tanto, la visión de derechos humanos de alimentación a desarrollar políticas, planes, programas, acciones y medidas, a relevar la importancia del poder en los temas locales cercanos, lo de la escala humana, que ya también lo vimos, y nos permite entender que los derechos de alimentación son esencialmente de cumplimiento inmediato, no tienen que ver con los recursos que tiene el Estado. El Estado siempre dice no tengo dinero, y eso no es verdad, eso no es una cosa. Yo les voy a contar un caso. Son exigibles y son justiciables. De esta forma yo postulo la idea de que la forma de conseguir el poder del Estado tiene que ser como la decía Lincoln y como lo entendemos desde la lógica también del pueblo maya.
que dice: ejerce el poder en su génesis entendiendo que es controlado. No establezcas el control después del ejercicio del poder. El poder nace en su esencia controlado. Debes ejercerlo entendiendo que va a ser controlado. Escribes el correo electrónico en el entendido que es público. Actúas como autoridad partiendo de la base que la ciudadanía tiene el derecho de exigirlo. De exigir que lo vas a cumplir, de medirlo y de que la política sea transparente. Una concepción desde la génesis del poder público distinta. Ojo con eso. Para allá estaba como apuntando el tema. De nuevo salió, es la misma. ¿Es una flechita? Esa puede ser. Esa de acá. Ese es el anterior. ¿Tienen ustedes ahí el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales? Todos. Vean, me dice: beneficios del progreso científico y derecho a la libertad científica y creadora. Hay muchos derechos que también desde la visión de derechos humanos nos permiten hacer exigibilidad hacia el mundo de los aires. No olvidar que el mundo de los aires está perdiendo muchos valores que son antivalores a los derechos humanos. Hay que monitorear lo que está pasando en las redes. ¿Qué es lo que es justiciabilidad y exigibilidad de un derecho? La exigibilidad es la defensa y promoción del cumplimiento de un derecho a través de acciones positivas de aseguramiento. No se está cumpliendo espontáneamente el derecho de parte de un agente del Estado, en particular una empresa, tengo que actuar para exigirlo. Y la diferencia con justiciabilidad, que justiciabilidad es el espacio que me tiene que dar el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, para hacer exigible ese derecho. Es distinto en los dos conceptos. Los elementos para caso de exigibilidad son los siguientes. Las grandes preguntas son: ¿cuánto estamos en presencia de derecho humano y cuánto no? Hay que mirar lo que dicen los tratados, mirar lo que dice la Constitución y construir un caso. Segundo, ¿qué parte de un derecho humano es exigible y justiciable? ¿Es todo el derecho humano? ¿Todo el derecho humano? No. Los derechos humanos tienen un contenido mínimo que se llama contenido mínimo exigible. Y por lo tanto, todos los derechos humanos, igual que un cometa, tienen un núcleo que es exigible y una luz general que no es exigible, como un cometa. Es solo una parte del derecho humano el que es exigible. Se llama contenido mínimo esencial, o en materia de salud se llama el nivel de disfrute de salud más alto posible. Hacemos la pregunta: ¿estamos dentro del núcleo esencial del derecho a la alimentación? Cuando ustedes vean un caso, ¿se trata de un derecho reconocido en el derecho guatemalteco, nicaragüense? Esa pregunta tiene fácil respuesta. No hay ningún gobierno de Centroamérica e incluso del Caribe que no haya firmado los tratados de derechos humanos. Están todos archifirmados. Así que en general, denle nomás porque hay derechos humanos para recurrir. ¿Ha sido reconocido este derecho a la alimentación ante órganos judiciales o especiales? No solo miren a la Comisión Interamericana, a Naciones Unidas, miren por ejemplo el panel de resolución arbitral del Banco Mundial, miren el Ombudsman del Banco Interamericano de Desarrollo, miren los organismos de paneles arbitrales de protección de derechos que está usando México, Estados Unidos contra México, de protección ambiental. Yo he identificado 73 mecanismos de exigibilidad de derechos humanos a nivel internacional, que son los que probablemente no vaya a alcanzar a pasarme, que están en la parte final. Así que no solo se queden con la Comisión y Naciones Unidas, hay multiplicidad de órganos, y tampoco se crean el cuento de que es necesario agotar los recursos. Es necesario agotar los recursos internos solo en el caso de las peticiones o demandas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los demás mecanismos los pueden ejercer de inmediato. Mira lo que estoy diciendo yo. Es decir, la regla general en derechos humanos es que los mecanismos se ejercen sin agotar recursos internos. Mira lo que estoy diciendo y me hago responsable. Por ejemplo, si ustedes quieren pedir una visita al loco
a la Comisión Interamericana o quieren pedir una visita in loco al relator del derecho a la alimentación de Naciones Unidas para que venga a ver en esa comuna concreta la situación, porque es gravísima y está afectando a mucha gente, pídela de inmediato. ¿Necesitan demandar ante la justicia guatemalteca? No. De inmediato se ejerce. ¿Quieren que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pida explicación al gobierno nicaragüense por un programa específico? ¿Necesitan agotar recursos internos? No, son inmediatos. Entonces, el relator de derecho a la alimentación va a venir a Guatemala, va a pedirle al gobierno guatemalteco por vía diplomática si lo invita. Y a veces algunos gobiernos, como era el caso del gobierno Fujimori y el gobierno colombiano, decía, no lo invito. Entonces no podía venir. Entonces, ¿qué hacíamos las organizaciones? Las organizaciones hacíamos un seminario de derecho a la alimentación y lo invitábamos como panelista. Entonces no venía como relator, venía para acá, estaba sentado acá y se entrevistaba y tomaba y se iba con los antecedentes. Misión cumplida. Siempre hay formas. Si ustedes necesitan una medida cautelar, por ejemplo, en el caso de Surinam, en que hay una explotación forestal que está depredando un bosque, eso afecta los frutos que ciertas comunidades indígenas usaban para vivir, afecta el derecho a la alimentación, plantean una medida cautelar a la Comisión Interamericana y en 3 semanas la Comisión Interamericana ordena que esa empresa forestal cese. ¿Se puede? Claro que se puede. Sí se puede. Sí, eso es así. Lo importante es convencerse que se puede. Bueno, sigamos. ¿Es posible identificar, la otra pregunta, en la doctrina, en los libros, casos similares o fallos que hayan sido resueltos parecidos en otros países? Hacerse la pregunta para documentar. Espera un segundo, me parece muy breve. ¿Qué obligación del Estado ha sido violentada? ¿Qué obligación de las 4? Respeto, protección, garantía y la más importante, acción, rápido, acción. Si no hay acción se van a deslegitimar. ¿Es posible identificar funcionarios del Estado responsables o de terceros o de las empresas? En el caso concreto, ¿se ha vulnerado un derecho económico, social y cultural a la alimentación? ¿De qué forma? ¿Es posible determinar? Tenemos que sugerir a los organismos internacionales cómo intervenir en el asunto. ¿Con qué medidas podemos reparar la situación en la comuna concreta? Proponerles también a los organismos internacionales, pedirles que hagan, decirles cómo tienen que hacer las cosas, porque ustedes están más cerca de la realidad concreta que ellos. Y se ha identificado qué mecanismo internacional sería el competente para resolverlo. Una política de salvaguarda del Banco Mundial, un panel arbitral del Tratado de Libre Comercio de las Américas entre Estados Unidos y México, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, el panel de biodiversidad de la Convención de Biodiversidad de Río de Janeiro, que no sé por qué, esto yo lo entiendo. ¿Saben ustedes cuántos casos ambientales se han presentado a la Comisión? La Comisión Interamericana debe tener unos 3.000 casos. ¿Cuántos casos ambientales se han presentado desde América Latina a la Comisión? ¿Cuántos creen? Por violación de derechos ambientales. 2. Por ejemplo, en Bolivia, quiero darle el caso boliviano. ¿Cuántos casos bolivianos están ante la Comisión Interamericana en trámite y activos hoy día? 1. Impresentable. Hay que usar el sistema. O si no lo reclamemos después, que los jueces no sirven, que los abogados cobran muy caro, que el sistema judicial no sirve, pero sí, usarlo. Generar, José Luis el lunes lo decía, litigio emblemático, litigio bandera, como hizo Juan Pablo Olmedo para la creación del Consejo para la Transparencia. Si no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por las futuras generaciones. Caso de los niños de Oposa, derecho a la alimentación, lo conocen, ¿cierto? La Corte, viene una empresa norteamericana, depreda bosques en Filipinas. Y la Corte Suprema de Filipinas, ¿qué falla? No puede depredar el bosque. No solo dicen protección de los que actualmente están vivos, sino que en protección de las futuras generaciones. Entonces, alguien me dijo a mí,
Qué novedoso es eso en la legislación latinoamericana. Eso sería muy nuevo, que en América Latina se protegieran los derechos incluso de los que no han nacido. Y yo le dije, y la protección del que está por nacer, y la pensión alimenticia que puede pedir la madre al respecto del hijo que está en el vientre. Hace rato que en América Latina se han reconocido derechos de los que están por nacer. Simplemente hace una interpretación circular del derecho. No separen. Yo los invito a la interpretación integral, circular. Se llama el fallo de los niños de Oposa, de la Corte Filipina, donde no solo se protegen los que están vivos, aquellos incluso que no han nacido. Y si se agotan los recursos, lo entendemos muy claro, ¿sí? Se va a afectar el derecho de nuestros nietos y bisnietos. Lo hacemos por ellos. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene noción de un caso, ¿qué tiene que hacer? Si sabe de una situación de una región, escribirle al comité para que cuando se siente el gobierno hondureño ahí, el gobierno hondureño incluso haga mejor su trabajo y focalice mejor. Y diga, bueno, voy a tener que preocuparme de la comuna tanto, porque Naciones Unidas me lo está diciendo. Y eso es porque Naciones Unidas va a tener la información en el escritorio. Escriban, colegas, escriban. Son ustedes más poderosos que ellos. ¿Cuánto vale Juan González? Somos más, sabemos más, estamos más cerca de los derechos humanos y de la realidad que ellos. Escriban, pongan en antecedentes, ¿cierto? Estas son las preguntas que hay que hacer. A ver si ahora sí logro. Bien, bien. ¿Quiénes son los obligados a respetar el derecho a la alimentación? ¿El Estado? ¿Le podemos cobrar derecho a la alimentación a las empresas? Cuando hay negociaciones en acuerdos sobre cuotas laborales por Burger King o McDonald's, ¿eso incide en el derecho a la alimentación? ¿Lo que haga McDonald's es vida saludable? Lo que pasa en materia de transgénicos incide lo que pasa en materia de patentes, de recursos biogenéticos. ¿Por qué no hay una ley en Nicaragua, en Guatemala, de protección de recursos biogenéticos? ¿Qué está esperando el Estado que no la dicta? ¿Por qué tenemos 6 meses al Parlamento Unidos? ¿Por qué es eso? ¿No? ¿Por qué en un debate de poder entre unos y otros? Eso no está bien. Eso es un caso que podría llevarse al sistema. Hay que escribirle a Renato Despuy. Por la situación de que el Parlamento está más preocupado de un tema de partidos políticos, no puede haber 6 meses en que haya proyectos de ley que se tramiten. Inmediato escribirle al relator para el debido proceso de Naciones Unidas y comentarle para que rápidamente escriba una recomendación al gobierno guatemalteco y al Parlamento de Guatemala y diga, perdón, su primera misión, en vez de preocuparse de eso, es legisle para los derechos humanos, llámalo de inmediato. O le voy a hacer una visita, voy a hacer recomendaciones, eso va a incidir en el índice de transparencia internacional y en la inversión extranjera. Eso sí que les preocupa. Sigamos. La humanidad. ¿Se han fijado? ¿Quién es la humanidad? Todos. Ojo con eso. Ven que para algunas cosas sí somos colectivos para pensar. ¿A quién pertenece el mar? Humanidad. ¿A quién pertenece el espectro radioeléctrico, el espacio? Los otros planetas incluso. Los tratados que dicen a la humanidad. ¿Y quién es la humanidad de Naciones Unidas? ¿Estados Unidos? No. ¿Brasil? No. Humanidad somos todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, quienes están legitimados activamente para demandar a nombre o como parte o como sujetos de humanidad somos nosotros. Siempre estamos esperando que otro haga el trabajo de nosotros. Porque nos formaron en el colegio a eso. No nos empoderaron en el colegio. No nos dijeron que somos nosotros primero, ¿no? Así que activen, ese es mi mensaje. ¿Sí? Releve, informe, sigamos. Después, sí, voy a terminar en solamente pocos minutos, indicándoles que el derecho a la alimentación es un derecho absoluto que se diferencia de los relativos, gracias, diciendo que es un derecho fundamental. Cuando lo ejerzan ante la Comisión Interamericana o ante Naciones Unidas, vincúlenlo siempre a la vida digna. Y por lo tanto, sin derecho a la alimentación no puede haber vida, es un derecho ladrillo que
sin el cual no se puede ejercer ningún otro. Por lo tanto, es un derecho absoluto y fundamental. En algunos libros de profesores de derechos humanos dicen que es un derecho relativo. Primero va el de la vida y después el de la alimentación. Entonces es un derecho a la alimentación digna. Por eso no se tiran alimentos desde los helicópteros, ¿no? Ni se hace el programa de alimentación sin primero preguntar al sujeto, ¿no? Y a las comunidades empoderar. La lógica es al revés. Lo planteó muy bien mi expositora anterior. Hay poca jurisprudencia internacional del derecho a la alimentación, así que los invito a informar y a demandar. Vean la opinión general de Naciones Unidas, la número 12 sobre el derecho a la alimentación de 1999, las directrices de Maastricht y los principios de Limburgo, que ustedes tienen que manejar en detalle para conocer muy bien lo que la justicia internacional opina sobre cómo se tiene que ejercer el derecho a la alimentación. Vean los informes del relator del derecho a la alimentación que sigue diciendo que se demande, que se informe, hagan casos emblema. Y por lo tanto, Naciones Unidas ha señalado que los seres humanos tenemos un derecho a la alimentación adecuada y a estar protegidos contra el hambre. ¿De qué forma? De la forma que los propios comités de Naciones Unidas han escrito. Principios de Limburgo, escríbanlo, directrices de Maastricht, opinión general número 12. La Biblia en adelante, para aprender a demandar y a exigir. ¿Cómo tengo que medir una política pública? Conforme a los parámetros que estos tratados han sentado, a escala humana. Y está todo escrito allí, ¿no? Cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Qué más? A la alimentación debe satisfacer necesidades humanas con respeto, dignidad y equidad, aceptable culturalmente. Por lo tanto, la alimentación, decirle al gobierno guatemalteco, sí tiene que ver con territorio. Sí tiene que ver con territorio. Y libre de contaminantes. ¿Nos interesan los alimentos transgénicos? O que gente venga de laboratorios, hurte propiedad biogenética de nuestros bosques y después nos vendan alimentos mejorados con genes de plantas que son de nuestro patrimonio cultural. Por eso que hay que tener leyes de protección de datos biogenéticos. En Chile están los proyectos ahí todavía en completo. Sigamos en ese mismo sentido. ¿Cuáles son las tendencias? A vincular alimentación al medio ambiente, para allá va el camino. A vincular alimentación con las patentes, con propiedad intelectual, con nociones más colectivas, con la idea de la vida saludable, con el ejercicio, con el deporte, con la actividad que también va generando una vida más sustentable. Se vincula también con la necesaria investigación y producción conceptual. La revista Cielo, que agrupa los artículos de los académicos más relevantes del mundo, ¿saben cuánto aporta América Latina a la revista Cielo? El 3%. En América Latina, no sé por qué somos tan dados a no escribir. Debe ser que nuestra tradición es esencialmente oral. Dice la Comisión Interamericana y la Corte. Le dice, tú no me puedes decir que no tienes dinero. Primero, agotaste todos los recursos. Segundo, vendiste bienes fiscales para hacer dinero. Tercero, pediste crédito internacional a los bancos para procurar dinero. Cuarto, a ver, ¿en qué lugar de transparencia internacional está Argentina? Parece que está entre los países latinoamericanos más corruptos. Si tus políticas públicas son corruptas, no me digas que no tienes dinero porque no te creo. Tuvieron que pagar las pensiones por derecho a la alimentación. Caso real. Caso real. Vean lo que está allí también. Es importante cuando construyen un caso sobre alimentación ver si hay una violación a la discriminación, porque discriminar es per se una violación contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tienen que actuar más rápido si hay discriminación. Hay que monitorear permanentemente los casos de derecho a la alimentación. Y ustedes, como saben, ¿pueden hacer diferencia en las políticas públicas? Sí. ¿Se puede discriminar también? ¿Qué es diferenciar? Lo que no pueden hacer es una discriminación arbitraria, caprichosa, irracional, que vulnere derechos humanos. ¿Qué más? Ahí tienen medidas apropiadas que los organismos de derechos humanos han establecido
para proteger el derecho a la alimentación. Y ahí está todo el tema de la gradualidad que no voy a alcanzar a pasar. Sigan pasándolas. En esto mismo, la vieja pregunta de Naciones Unidas: ¿las empresas deben cumplir o no obligaciones de derechos humanos? Sí, porque hay otros profesores de derechos humanos que enseñan otra cosa. Dicen, las empresas no tienen obligaciones porque no son las que han firmado los tratados, solo han sido firmados por los estados. Ahí están las obligaciones de las empresas, que también las tienen allí. Ahí están las obligaciones de los estados de proteger los derechos humanos frente a los organismos multilaterales, acuerdos de libre comercio y empresas transnacionales. Ahí están también, las pueden ver ustedes, las recomendaciones que se han hecho en Nicaragua, Costa Rica, a Guatemala incluso. Las directivas del Banco Mundial de Protección de Derechos Humanos, para allí, algunos días no, el Banco Mundial no. Pero miren lo que ellos mismos escriben, si no son tontos. Ellos no ponen una inversión en un lugar donde vayan a tener problemas. Pónganlo ahí. Tienen incluso un panel de arbitraje con ciertas políticas que se llaman políticas de salvaguarda, mira, que protegen el hábitat, los bosques, administración de pestes, propiedad cultural, reducción de la pobreza, dimensión de género. Lo que pasa es que las organizaciones no demandan ante el Banco Mundial, demanden ante el Banco Mundial también, y paralicen los créditos, y las empresas no van a poder seguir vulnerando derechos. Ojo con ese mecanismo, muy poco, en general muy poco conocido. Tienen ustedes a mí material para reclamar de derechos humanos entre los organismos que están negociando, como las Cancillerías, acuerdos de libre comercio. Y ahí están las principales típicas violaciones de derechos a la alimentación de todos nuestros países, que dicen que no tienen dinero, que no hay discriminación, que se suprimen normas para desviar dinero a temas electorales, para no privilegiar los temas de alimentación. Ahí están ustedes, ahí tienen muchas más. Ahí están los principales instrumentos legales que regulan el derecho a la alimentación, los tienen que conocer por los artículos, no les voy a dar lata con eso. Allí están otros, las directrices voluntarias de la FAO y otras también. Y cuando construyen un caso, tienen que construirlo de la forma que yo les expliqué con las preguntas. ¿Qué derecho se vulneró? ¿Qué obligación tiene el Estado? ¿Qué información yo tengo? Y rápidamente enviar la información al sistema universal y sistema interamericano. Así se construye un caso de litigio. Se determina la responsabilidad internacional del Estado, no presenten el caso interno a la justicia internacional porque lo van a perder. El sistema internacional no es cuarta instancia. El sistema internacional no va a ver el caso de nuevo, no va a ver el tema de la central hidroeléctrica. Se va a centrar qué obligación violó el Estado de Guatemala. No se va a centrar sobre la hidroeléctrica. Tienen que pensar así. Si piensan así, lo van a ganar. Hay mucha gente que lleva casos al sistema internacional y lo pierde por esto, da pena. Llevan interesantes casos creyendo que la Corte Internacional va a cambiar el criterio de la Corte Suprema local, y no es así. La justicia internacional disgrega sobre la base de la responsabilidad internacional. ¿Qué obligación internacional violó el Estado guatemalteco? No el caso de la represa nuevamente. Y ahí están los principales mecanismos de agotamiento de los recursos que vimos y distintos casos de exigibilidad en sociedad civil que se han probado como exitosos. Por ejemplo, en Brasil. ¿Por qué tenemos que esperar un relator de derecho a la alimentación? ¿Qué hizo FIAN? Creó un relator interno de derecho. Tienen un relator de derecho a la alimentación para todo Brasil. Y ahora tienen relatores por cada región incluso. Financiado y todo. Y la gente presenta ante esos relatores. Y el relator de Naciones Unidas cree en esos relatores porque se reúne con ellos. Mira qué interesante práctica de la sociedad civil. Veedurías, sistemas de elaboración de índices de cumplimiento efectivo de los tratados, elaboración de indicadores. Tienen 73 mecanismos acá, litigio en DESC, etc. ¿No? Lo tienen todos en cuantos también en las buenas prácticas. Amicus Curiae, ya les conté, amicus parlamentaria, amicus senatum. Si se está transmitiendo, se está tramitando en el Senado un buen proyecto de ley apoyado de otro país, amicus senatum, parlamentario, sepa que hay 200 organizaciones detrás
de otros países que están vigilando esto. Queremos ser parte de la política pública legislativa porque nos incumbe a todos. El amicus parlamentario también, el amicus curia, veeduría, mapas de riesgo, pactos de integridad para promover la cultura de la no corrupción. Ahí están todos. Y simplemente finalizar dándoles mis datos y diciéndoles lo siguiente. Lo pasé muy rápido porque se me fue mucho tiempo en la parte inicial y porque en realidad les voy a confesar no traje mis lentes y un poco la presentación, por eso he tenido problemas con el control. Pero indicarles que lo más relevante es que siempre recuerdo la fuerza de ese curso de capacitación acá en Guatemala 4 o 5 años atrás. Lo más importante es que la forma de cambiar el mundo desde la lógica de derechos humanos, cuando no se cumplen las políticas públicas, es simplemente actuar porque ninguna violación de derechos humanos no nos incumbe. Lo que pasa con el prójimo pasa con nosotros. Si al que está al lado le duele, si el que está al lado tiene hambre, nos llama a actuar. Y por lo tanto, lo que podamos hacer en conjunto y en colectivo va a permitir generar un precedente de política pública jurídica y un precedente internacional para que otros puedan caminar mejor por un sendero que ya hemos recorrido. Volver a terminar diciendo en derechos humanos no trabajamos, somos esencialmente misioneros. Así que felicitaciones por su trabajo, agradecido de la visita, de poder conocerlos también y simplemente indicarles que está ahí mi correo, ahí está la posibilidad de las vecinas y cuando tengan la duda en la mente, actuar o no actuar, actuemos. En América Latina